Hoy, día 21, ¿qué implica recibir y creer en Cristo? Es una pregunta que mucha gente se hará o se habrá hecho incluso en su vida. Habrá creyentes que de hecho se la habrán preguntado, ¿no? ¿Qué implica recibir y creer el nombre de Jesucristo? Bueno, sí, dicen que pues, iremos al cielo, hay muchas cosas de las que se nos ha podido decir, pero hoy vamos a ordenarlas un poquito más. Vamos a avanzar y vamos a leer todos juntos bueno, perdón, no es Primera de Juan, es Juan, ¿vale? Ahí ya está la primera rata. Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Juan, no Primera de Juan. Vamos a leer juntos ese texto en Juan, capítulo 1. Ya lo estoy editando en el PowerPoint, que me duele a los ojos el verlo de esta forma. Aunque me temo que aquí se mantiene la rata. Vamos a leer todos juntos, los que queráis leer en la pantalla, los que no y tengáis vuestra Biblia abierta, la podéis leer ahí. Dice Juan 1, del 1 al 13, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para testificar, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y seguimos en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tenemos este texto que hemos leído muchas veces y le seguiremos leyendo porque es un versículo tan claro, tan evidente y tan reconfortante para nosotros que no podemos dejar de volverlo a traer a la mente. Esos primeros versículos que vemos en la pantalla, del 1 al 5, nos está hablando de la obra de Jesucristo. Nos dice el texto bíblico de una forma muy clara que Jesucristo era o es el verbo de Dios. Cuando nosotros utilizamos esta palabra, el verbo, nos suena un poco extraña. Eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Porque un verbo, al fin y al cabo, es una palabra, es un término que es una acción. Ir, comer, dormir. Sin embargo, ¿por qué dice que es el verbo? Bueno, es una forma en la que allá, por aquel entonces, se tradujo la palabra que en griego es logos. Logos se puede traducir por palabra. Sin embargo, la palabra logos, cuando se escribe el Evangelio de Juan, que no, Primera de Juan, y de hecho lo voy a quitar porque me está poniendo nervioso, cuando lo escribe Juan en su Evangelio, la palabra logos, él estaba teniendo digamos que un doble impacto. Primero, cuando un judío leyese la palabra logos, el verbo, él es la palabra, estaba, digamos que entendiendo qué quería decir. Y lo que el judío entiende es que efectivamente cuando se habla en el Antiguo Testamento sobre la palabra de Dios, más allá de la voz audible, está hablando de la voluntad de Dios y está hablando de la revelación. La palabra de Dios, o el verbo de Dios, tiene que ver con la voluntad y la revelación del Padre. Jesucristo
es la voluntad de Dios y su mayor y absoluta revelación que ha existido nunca, que es Dios mismo haciéndose hombre. Pero cuando lo lee un griego o alguien que era un extranjero, que no formaba parte de la tradición y no comprendía correctamente lo que es la tradición judía, el Antiguo Testamento, entendía ese logos desde el punto de vista de la intermediación. La palabra de Dios es la intermediación, es el puente que establece Dios para comunicarse y para obrar con aquel mundo, entendiendo que Dios crea a través de la palabra, ¿no? La capacidad de Dios para crear y también para comunicarse con lo creado, con la materia. Así que, de una forma u otra, la palabra logos tenía ese impacto. Es la voluntad, la revelación y la intermediación entre Dios y las personas. Cuando volvemos, y ahora sí nos vemos obligados a ir otra vez al texto, en el principio era la palabra de Dios, era Cristo. Podemos decir ya Cristo. Y el verbo y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. Está hablando de la deidad absoluta de Jesucristo y de la realidad de que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Esto daría obviamente para una clase de teología y de Trinidad, pero te está mostrando esto. Todo fue hecho por Cristo, que es Dios, y sin Él nada puede ser hecho porque Cristo es Dios. Y en Él, en Cristo, que es Dios, está la vida, y la vida es la luz de las personas, y la luz de Cristo, que es Dios, resplandece en las tinieblas que no pueden prevalecer contra la luz. Y cuando habla de Juan el Bautista, versículos del 6 en adelante, ¿qué es lo que dice? La obra de Juan el Bautista no era ser luz, sino ser testigo, hablar de, presentar y predicar a aquel que es la luz del mundo y de las personas, es decir, Jesucristo, luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía ese tiempo. Todo fue hecho por Cristo, que es Dios mismo haciéndose hombre, y sin embargo, que Dios, que lo creó todo, cuando viene a la tierra, no se le reconoce y se le repudia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Aquellos que no le rechazan, aquellos que no le repudian y que creen en él y le reciben a Jesús, que es el Cristo, Dios hecho hombre, ¿qué ocurre? Les dio la potestad, la bendición fantástica, nos da el- la gracia de ser hijos de Dios. Y luego el versículo 13 nos dice, nosotros somos hijos de Dios, pero no hemos sido engendrados de sangre, es decir, no tiene que ver algo con lo humano, no tiene que ver con una voluntad de una persona, ni de una mujer, ni de un hombre, ni de un matrimonio. ¿Qué estamos diciendo? Somos hijos por voluntad de Dios, por obra de Dios, por gracia de Dios. Es decir, no es algo físico, humano, es algo espiritual. No tiene que ver con mi identidad, con mis apellidos o con mis padres, tiene que ver con la fe que me hace ser un hijo de Dios espiritualmente hablando. Esta es, este es un poquito el mensaje, poco parafraseado y resumido, de estos versículos. Juan, capítulo 1, te está hablando de la esencia de Jesús, que es el Cristo. Ahora, ¿qué implica entender esto, aceptarlo y recibirlo? ¿Qué implica? ¿Qué ocurre en mi vida? Pues lo vamos a ver en 12 puntos. El primero es que el Espíritu Santo está en mí. ¿Veis los versículos? Los podéis leer en Juan capítulo 14, no solamente en versículos 16 y 17, sino también en el versículo 26 y en el 27, nos está hablando Jesús de aquel consolador, como veis ahí, mayúscula, que es el Espíritu Santo, que va a estar con nosotros siempre.
En el momento en el que yo acepto a Jesucristo y creo en Él, yo soy bautizado del Espíritu Santo que pasa a morar en mí. Cambio mi condición y en mi interior pasa a ser morada del Espíritu Santo. Además, en segundo lugar, dice, el poder de la creación y luz de vida llega a mí. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mateo 5, 10, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y luego explica, una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos la luz del mundo porque reflejamos la luz de Jesucristo que mora en nosotros. Recordemos Juan capítulo 1. ¿Quién es la luz de los hombres? Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? Dentro de mí, porque lo he aceptado. Por lo tanto, ¿yo qué irradio? La luz de Cristo. Y por lo tanto, yo, en el lugar en el que estoy, donde yo voy y lo que yo hago, ¿qué es? Radiar esa luz de Jesucristo, que es el poder de la creación, que es el poder absoluto de Dios, que creó todo, tomó al hombre que era injusto por cuanto decidió pecar y separarse de Dios, y lo vuelve a salvar a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Es el poder absoluto de crear y de salvar, además, después a la creación, siendo luz de las personas. Como hemos dicho antes, no solamente yo es que recibo el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo se queda en mí y está conmigo en todo momento. No creáis a los que dicen que el Espíritu Santo se va y viene. Y cuando yo hago algo mal, el Espíritu Santo se va, me quedo solo y luego vuelve a venir si hago cosas buenas. No tiene ningún sentido. ¿Cuál es la realidad bíblica que está en la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo mora en nosotros y no hay ningún tipo de argumento en el cual el Espíritu Santo se vaya a ir. Somos morada del Espíritu Santo. Y esta es nuestra respuesta. Cuando el Espíritu Santo está en mí, ¿qué sucede? Vamos a tener frutos. Por eso en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, en Cristo, siendo morada del Espíritu Santo, podemos hacer todas las cosas, no lo que yo quiero, lo que me apetece, sino que yo haré lo que está dentro de su plan. Es decir, no voy a encontrarme yo con ninguna limitación si Dios quiere que algo ocurra o que yo consiga algo. No es el Evangelio de la prosperidad, es que Dios tiene un plan en mi vida y que mi imperfección, mis taras, mis problemas no van a impedir la voluntad de Dios. Cuando yo estoy en Él y Él está conmigo. Además, cuarto punto, la confesión y la proclamación del Hijo de Dios. Es decir, ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién recibe ese título? Jesucristo. Romanos 10, del 9 al 10, nos dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alguien dirá, entonces, la salvación tiene que ser a través del testimonio audible, no a través de yo confesar. Es decir, si yo lo hago de corazón solamente no sirve. Tengo que decirlo, no, no está hablando de esto el versículo. Claramente, de principio a fin, la palabra de Dios te dice que es una cuestión de fe. Cuando tú crees, recibes gracia, punto. ¿De qué está hablando? Está hablando a la iglesia que está en Roma. La iglesia que está en Roma era una iglesia que por periodos de tiempo era perseguida y en ocasiones intento de ser exterminada. Era un lugar donde se ejercía un culto total y absoluto, no solamente a las deidades del panteón romano, sino al propio César.
Él es el Señor. Caesar Quirios se le decía, el César es el Señor. ¿Qué es lo que hacían los creyentes? ¿Testificaban el qué? No es César el Señor, es Jesucristo. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pedro? Que cuando yo creo, y creo de verdad, no creo, bueno, sí, puede ser, no, sino yo tengo una, de verdad, una fe férrea en que Jesús es el Cristo, yo obtengo la salvación. Es el contexto del que está hablando. Pero, ¿cuál es el punto en el que nos quedamos ahora? Yo tengo que confesar que Jesús es el Señor. Cuando yo acepto, creo, recibo el mensaje y la obra de Jesucristo, eso tiene que salir de mí. Eso sale de mí. Es algo que se ve, es algo que se percibe, es algo que yo quiero ayudar y contar a las personas. Hermanos, aquellos que creéis que Jesús es el Cristo, testificadlo, creedlo. No porque así vayáis a ser salvos, ya lo sois, porque lo que salva es la fe, no es un acto, no es por obras, no es lo que tú puedas hacer, es lo que tú crees. Pero ¿qué dice aquí? Que esa fe no se quede en vosotros, que esa fe salga. No importa si estáis en Roma, si estáis en un lugar, o por vuestra familia, o por vuestro lugar de trabajo, no importa lo circunstancial, que eso sea algo que salga hacia afuera, que es de lo que está hablando el apóstol Pablo. 5. Llega una batalla espiritual contra Satanás, que es nuestro adversario. Esa batalla es diaria. Cuando alguien se convierte y cree en Jesucristo, una de las primeras cosas que se les dice es, tened cuidado porque van a intentar apartaros de la fe. ¿Qué va a pasar? Satanás va a querer engañarte. Satanás va a querer menguar ese ardor que tienes dentro. Va a querer que no disfrutes del Evangelio. Va a querer que no experimentes y no vivas como un hijo de Dios. Va a querer que tú no, digamos que no tengas esta vida dentro del Evangelio. Hay una batalla espiritual y Satanás lo que quiere es alejarnos de experimentar la palabra de Dios. Ya lo hemos hablado también hace mucho tiempo. ¿Qué era? Satanás no quiere que escuches el Evangelio. Si lo escuchas, por lo menos que no lo creas. Si lo crees, por lo menos que no lo guardes en tu corazón. Si lo guardas, por lo menos que no lo experimentas. Y si lo experimentas, por lo menos que no lo compartas. Siempre va a intentar parar en algún eslabón de esa cadena. Pero tenemos que hacer esa batalla espiritual. ¿Cuál es? Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ahí continúa el versículo hablando de que tenemos lucha contra qué? Principados, potestades, etcétera, etcétera, de ese mundo. Es decir, no es un problema físico, es un problema humano, es un problema, digamos que terrenal, es un problema espiritual. La lucha es espiritual. La obra que nosotros vemos que Satanás hace es espiritual a través de circunstancias físicas de nuestro alrededor, pero es espiritual. ¿Y cuál tiene que ser mi respuesta? Espiritual. ¿Qué quiere decir? No por ir más a la iglesia vas a tener más respuesta. Yo voy a la iglesia y a través de ir a la iglesia tengo que encontrar mi transformación espiritual, que es lo que va por dentro. No por mucho repetir la misma oración va a haber un impacto en mi vida. Es orar de verdad, comunicarte sinceramente y directamente a través de esos títulos de oración que has recibido, a través del estudio, de la lectura y de escuchar la palabra de Dios. No es el poder físico que yo tengo, ni a través de mi cuerpo, ni de mi mente, ni de mi sabiduría. ¿Qué es? Es el poder espiritual que de verdad cambia y transforma al ser. Así que efectivamente, vestidos de toda armadura de Dios, se están fuertes en oración, tomando la palabra, cambiando vuestra vida, enraizando, transformando vuestro pensamiento, vuestra mente, de tal forma que encontréis la victoria. No directamente contra Satanás, es que ni siquiera os va a hacer falta, porque os digo que vais a obtener victoria sin pelear.
Además, la victoria ya la consiguió Jesucristo en la cruz. No os dejéis engañar por las obras del diablo, ni por las circunstancias, ni por lo que suceda a vuestro alrededor. 6, y llegamos al ecuador de los puntos. Tenemos libertad eterna frente a la obra de Satanás. Primero está la batalla espiritual en la cual yo me preparo y con eso es suficiente, sino que además yo me encuentro que estoy libre de la obra del enemigo. Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Me libra de la obra y la atadura del enemigo y me traslada a un lugar donde yo soy libre, al reino de Jesucristo, el reino de los cielos. ¿Cuál es mi preocupación? Que yo espiritualmente estoy libre de esa atadura, pero mentalmente no. Sigo teniendo esa mente de persona oprimida. Eso les pasó al pueblo de Dios al salir de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, siguen teniendo su mentalidad de esclavo, no de hombre libre. Siguen pensando en su pobreza y en su poca capacidad en vez de pensar en aquellos con los que Dios estaba y a quienes Dios quería llenar de bendiciones y de poder. No pudieron y tuvieron que dar 40 años viviendo en el desierto hasta que esa generación pereció y la nueva generación nació y se desarrolló con el pensamiento de un pueblo libre, no esclavo. Hermanos, no sois hijos del diablo, sois hijos de Dios. No tenéis que vivir conforme Él quiere, vivid conforme el plan absoluto de Dios. No viváis atrapados y atados y encadenados por el mundo, por la cultura del mundo, por el pensamiento del mundo. Salid de ese pensamiento y entrad dentro del reino de Jesucristo. En séptimo lugar, además yo obtengo la conclusión en el pacto de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Dios tiene un plan perfecto, que es que Dios, a través de Jesucristo, me hace libre de la atadura de Satanás, del pecado y del infierno. Me hace libre de toda maldición espiritual por causa de la separación entre Dios y el hombre. Amén. A través de Jesucristo. Este es el pacto en el cual yo tengo vida. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es la conclusión del pacto de vida, que yo a través de mi fe tengo salvación en mi vida, salvación de la atadura del pecado, salvación de, digamos que la obra del enemigo. ¿Salvación de qué? De estar en la oscuridad, alejado de Dios y de tener como la finalidad de mi vida, como el siguiente paso, el infierno. Esta es la conclusión en el pacto de vida, que a través de Jesucristo tenemos redención y tenemos vida. Además, es que tenemos y está a nuestro lado aquel que Satanás teme. Porque esta es la realidad. Satanás no te teme a ti, que no tienes poder. Satanás no teme a nada ni a nadie, solamente teme a aquel que le arrebató todo, aquel que en la cruz pisó y le aplastó la cabeza. Génesis 3:15. Es, es que Satanás teme a Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesús envía a sus discípulos a predicar al campo como misioneros. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿De qué está hablando? O sea, ¿que yo tengo un superpoder con las serpientes y escorpiones? Bueno, pensad una cosa.
En el camino, en el camino donde ellos irían andando, yendo a un pueblo, a una ciudad, a una región, y en los caminos, el mayor peligro que se pueden encontrar en la forma natural es una serpiente que te pueda morder, un escorpión que te pique. Esos eran los grandes peligros de caminar por aquellos caminos, básicamente, ¿no? Digamos que se puede traducir en eso. Y luego habla de toda fuerza del enemigo, es decir, ya está hablando de una perspectiva espiritual. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos a Cristo con nosotros. Dios, a través sentado en su trono, nos respalda, está con nosotros, nos observa y nos ayuda. Por lo tanto, no tengo que temer nada, ni humano ni espiritual, porque tengo victoria sobre todas las cosas. Tengo potestad sobre todo. No me tengo que preocupar de ninguna cosa. Nada me va a dañar en el sentido de que nada va a impedir que yo haga y cumpla con el plan de Dios. ¿Por qué? Aquellos tenían la respuesta. Si Dios me envía, si Dios Todopoderoso me envía a hacer algo, no me va a dar las herramientas para que yo lo consiga. No va a haber respuesta en aquel lugar. No voy a hacer aquello que está en el plan de Dios si yo obedezco. Esta es la respuesta. ¿Por qué Satanás teme a Jesucristo? Porque es aquel que pisó su cabeza. Satanás va a querer engañarte con circunstancias. Te pondrá serpientes en el camino, te pondrá escorpiones, ocurrirán circunstancias a tu alrededor, pero Satanás no puede contigo. No puede mientras tú estés siguiendo ese nombre y lo estés guardando en tu corazón. Satanás te puede engañar, te puede asustar, pero no puede acabar contigo. Por eso decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en toda circunstancia, en todo momento, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. No importa, todo lo podemos dentro del Evangelio. Ya, pero es que yo prefiero poderlo todo en la riqueza. Bueno, eso sería más fácil en algún aspecto. Pero ¿qué importa riqueza o pobreza si ya lo tengo todo? Si ya tengo toda respuesta, si yo soy completo en Cristo. Dejemos de pensar humanamente conforme el mundo y empecemos a ver la realidad espiritual y la suficiencia de Cristo y de la respuesta de Manuel. Punto número 9. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Hermanos, sois templo de Dios. Dios está con vosotros. Cuidad vuestro cuerpo, mantenedlo sano, fuerte para hacer la evangelización del mundo y entender, Dios está con vosotros. No se ha ido ni se irá. No es un ser observador en lo alto que mira desde un telescopio. Él está contigo, a tu lado. Él está en todos los sitios. Es omnipresente. Experimenta del secreto del Dios Trino. Lo hemos hablado en el anterior grupo, ahora lo vemos un poquito más visual. Esto está escrito en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice, y te está hablando de esta respuesta, que es absoluta. Vamos a leerlo. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad y la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el cual había sido prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos por parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. ¿Cuál es el secreto del Dios Trino? Dios tiene un plan y tiene una obra que ejecuta a través de Cristo y se sella a través del Espíritu Santo, que es la garantía. Es decir, el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo,
obra conjuntamente para la salvación y la evangelización del mundo. Podemos leer también Hechos capítulo 1, versículos 1, 3 y 8. Es lo que Cristo hizo y dijo, es el mensaje sobre el reino de Dios, es la promesa de la llenura del Espíritu Santo, que trabaja unidamente y es mi respuesta absoluta. 11, y con esto ya veis que terminamos. Somos sellados por el Espíritu Santo. Esto lo estamos remarcando del versículo anterior. Sellados. ¿Qué quiere decir? Un sello está puesto, se pone, no se quita, no se borra. Es como en Daniel y más lugares que lo dice. El rey, ay no, ¿qué he hecho? He firmado una orden y por culpa de haber firmado, perdón, una ley, y por culpa de esa ley, Daniel, al que yo le tengo en alta estima, va a morir. Porque yo le voy a impedir alabar a su Dios y yo sé que él no lo va a dejar de hacer. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, Señor, porque la ley de Media y de Persia impiden que tú puedas revocar una ley que has firmado y que has sellado. Ni el rey podía hacerlo. Nadie puede borrar el sello del Espíritu Santo cuando yo creo en Jesucristo. La salvación es un sello puesto, no es una pegatina de quita y pon. ¿Entendéis, hermanos? Y esto ya lo hablamos hace unas semanas sobre la seguridad de la salvación. 12. Yo tengo el derecho, la bendición de ser un hijo de Dios. Juan 1:12, que es ya el versículo de inicio y también de final. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo recibo y creo el nombre de Jesucristo, yo paso a ser un hijo de Dios. Juan 1:12. Punto. Punto. No hay condicionantes. No busquéis condicionantes. No existen los condicionantes. El mensaje, lee del Nuevo Testamento de principio a fin. El mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo, el mensaje que Dios inspiró a Pablo, a Juan, a Pedro y a los demás escritores a escribir estos 27 libros, ese Dios les inspiró y les dio la palabra exacta que necesitábamos nosotros para poder vivir. Y la palabra exacta que necesito yo y vosotros y todos para poder vivir es que en Cristo me da la gracia que yo recibo a través de la fe. Yo tengo fe, recibo gracia, soy salvo. No hay una condición. No, es que, y tienes que, no tienes que, nada. Ya está. ¿Por qué nos dice tantas veces en Romanos o en Efesios capítulo 2 versículos del 7 en adelante, o sobre todo el 9? ¿Por qué nos insiste constantemente en Romanos capítulo 6? La salvación no es por obras, porque nadie se gloríe. No es una obra humana, es gracia, 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 gracia. ¿Qué es? Un regalo. ¿La salvación por qué es? Por medio de la fe. Fe, 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 fe. Y las obras, y mi esfuerzo, y mi perfección, y mi capacidad, y mi esfuerzo, y mi humanismo, y mis galones, y mis atributos, no importan. Si no tienes, no importa. Si tienes, tampoco. Gloria a Dios por lo bien y lo buenos que sois y lo fantásticos que habéis conseguido llegar a ser y las cosas buenas. Gloria a Dios, muy bien. Pero ya tenéis la respuesta, ya sois hijos de Dios.
Así que, hermanos, disfrutad de esta respuesta, disfrutad de estos 12 puntos, guardadlos, imprimidlos dentro de vosotros, recordadlos y muchos más que podríamos haber puesto. Es decir, las bendiciones de aceptar a Cristo podríamos seguir enumerando, pero hemos dejado estas 12. Que nadie os quite estas respuestas, que nadie ponga piedras de tropiezo o añada a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando penséis qué implica recibir y creer en Cristo, ya lo sabéis. Si alguien os pregunta, "Sí, ¿para qué sirve creer en Jesús? ¿Para qué sirve? 12 puntos. ¿Para qué sirve creer en Cristo? Para ser un hijo de Dios, para pasar de muerte a vida, para pasar de no tener nada a tenerlo todo, para pasar de estar buscando, buscando y buscando en mi vida a no necesitar nada porque es suficiente en Cristo Jesús. Es suficiente con el poder del Espíritu Santo. No hay un respaldo más porque es suficiente el que Dios ejerce sobre mi vida desde el trono celestial. El respaldo del trono celestial, del reino de los cielos está sobre mí. ¿Qué más necesito? Y eso es una realidad por cuanto yo soy un hijo de Dios. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la respuesta que hemos recibido a través de las buenas nuevas de Jesucristo. Creyendo en Cristo, yo ya soy bautizado por el Espíritu Santo, pasa a morar en mí, ser una realidad en mi vida y a obrar desde mi interior. Y además, en mi caminar, en mi día a día, tú estás con nosotros, Padre. Tú obras desde el trono celestial y tú nos respaldas desde el reino de los cielos. ¿Qué más podríamos buscar, desear o necesitar? Teniendo esa obra perfecta del Dios Trino que obró en el momento de mi salvación hasta que sea finalmente ejecutada en esa segunda venida y que obra en mi caminar, comenzando desde el momento en el que yo dije, sí, Jesús es el Cristo y lo recibo en mi vida como Señor y Salvador, y lo perfeccionará esta obra hasta esa segunda venida, la cual transforma mi corazón, mi pensamiento, mis deseos, transforma mi vida y también lo hará a través de mí, en mi familia, en lugar de trabajo, donde yo vivo y en mi iglesia. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Amén.